hacemos? ¿En gusta quisiera? Bueno, pero tiene informalidad, por favor. ¿Quién es usted? No importa que habléis, pero nosotros no. Voy a leer mis 45 páginas acerca de tu novela. Las voy a leer, además, no voy a levantar la mirada, no me interesa nada. Bueno, buenas noches. Primero y antes que nada, está buenísimo estar acá en el debut, porque esas fueron las palabras que usaron, no va a pasar nada que no quieras. En el debut de Ed como escritor, más que como escritor, porque como escritor digamos que un cuento por semana ya te califica como un aspirante, digamos. Claro, no es que cayó acá con una novela, sino que en realidad ya venía con un rodaje. Esta es su primera novela en una editorial, bueno, ¿en qué editorial? ¿No? Una editorial que ya tiene su trayectoria en el Uruguay, y en una colección, eso es una cosa que yo quería decir también, más allá del laburo, de hablar del laburo de Ed y de las virtudes que creo que tiene la novela. No es para nada menor lo que contaba Martín recién, ¿no? Es decir, bueno, son 15 años una colección de literatura policial en Uruguay, no es menor, son 39 títulos, que tampoco es nada menor. O sea que también es un poco celebrar el libro de Ed, pero también celebrar esa constancia, ¿no? Esa prepotencia del trabajo, como decía Roberto Ar, de sacar una colección de literatura policial que demuestra varias cosas, entre otras que el género en Uruguay tiene cultores, escritores de muy buena calidad, acá hay dos, pero además que tiene lectores, ¿no? O sea, que hay una tradición de lectura, digamos, que permite que una editorial pueda tener una colección tan extensa, con tantos títulos, que en 15 años ha publicado casi 2 libros, más de 2 libros por año, ¿no? O sea, me parece que eso es algo que hay que merece ser pensado, digamos, ¿no? Como algo que... Lo digo en mi calidad, digamos, de profesor de literatura de una universidad en la que los géneros, voy a decirlo entre muchas comillas, los géneros menores no tienen lugar, ¿no? Es decir, se celebra el hecho de que un Onetti, un Prego Badea, un X escritor utilice recursos de la literatura policial y la eleve a buena literatura, digamos, ¿no? Voy a hablar, por ejemplo, de Onetti, pero no el hecho de que haya una literatura policial en sentido estricto, digamos, ¿no? Más allá del uso que puedan hacer otros escritores, buenos, malos, más o menos, no importa la opinión que tengamos, digamos, sobre esos escritores, pero que utilizan parte de los recursos de la policial para sus novelas, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo digo en ese sentido, es decir, también, como le falta a la literatura policial, creo, una reflexión, no le falta a la literatura, sino que falta que haya una reflexión más sistemática sobre la práctica de la literatura policial en Uruguay. Por allá, por los años 90, Laforgue y Jorge Rivera habían escrito un libro llamado Asesinos de Papel, que básicamente se concentraba en el género, sobre todo en Argentina, ¿no? Y había un capitulito ahí, chiquito, que hablaba de la conexión oriental, es decir, la práctica de la literatura policial en Uruguay. Bueno, ellos metían, sobre todo, creo que el artículo era sobre Uruguay, era de Laforgue, Jorge Laforgue, que es un crítico argentino, murió hace poco, creo, y él decía que el género había comenzado a cultivarse en Uruguay de una forma sistemática en 1972, ¿no? Con Lebrero y con Federici, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un punto de inicio, y ya pasó mucho tiempo como para que el género no tenga una crítica o una reflexión crítica más sistemática. Y eso habla de los límites que tiene a veces la academia y los prejuicios que tiene frente a géneros que no son los géneros grandes o importantes, ¿no? Lo digo entre comillas porque no creo nada de eso, pero al mismo tiempo es cierto que yo no he tenido la práctica sistemática, no he hecho esto que estoy reclamando como profesor o como crítico. De hecho, en los programas de literatura uruguaya, cuando participé, yo ya no participo en ese departamento,
no recuerdo haber leído nunca una novela policial en el sentido estricto, ¿no? Sí, novelas que tenían elementos, pero nunca una novela policial X, cualquiera. Entonces me parece que ahí hay algo, y tampoco recuerdo que haya habido un seminario que se ocupara de eso. Entonces me parece que ahí hay algo, un debe. Entonces, nada, eso, la colección es algo que creo que hay que celebrar y mucho. No solo por quienes lo practican, sino, como decía, también porque hay un público lector que le interesa. Y que por ahí le puede gustar la literatura policial, pero no es lo mismo leer algo que tiene algo de alguna seña de nuestra identidad, ¿no? Y de nuestra forma de hablar, y de nuestro español, ¿no? Porque encima todavía a veces tenemos que leer unas novelas traducidas del inglés de un español neutro, espantoso, o español de España con bragas y filipollas y cosas de esas, que realmente no, digo, por más que uno lo puede leer y lo puede disfrutar, pero bueno, ahí hay algo que tampoco, que impide que nos conectemos, ¿no? con eso. Entonces, bueno, me parece que ahí hay algo importante. Dicho esto, Un robo perfecto para mí es, bueno, tiene muchas virtudes, no quiero extenderme y tirando toda una serie de ideas y después dejarlo al hombre acá medio como, vos me dejaste a mí, ahora bancátela. No, pero digamos, voy a señalar 5 cosas. Voy a tratar de ser breve, no estoy diciendo que voy a ser breve, porque el que dice que va a ser breve, no va a ser breve. Voy a tratar de ser breve. El primer elemento que me parece interesante es que en la novela hay un enigma, ¿no? Hay algo que hay que descifrar, y lo viene a descifrar un personaje que tiene sus características particulares, el Vasco, el amigo Vasco, que espero que siga teniendo otras historias que contar. Pero hay un enigma, ¿no? Es decir, hay algo que pasa, hay un robo perfecto y hay algo que hay que descifrar. Pero en esa, y acá me parece que este es el elemento interesante de la novela, es que hay un enigma, pero hay un enigma en conflicto, porque hay 2 historias que explican el robo. ¿Sí? Y están en conflicto, es decir, hay una interpretación del robo que en realidad es negada por la policía, ¿no? Y al mismo tiempo hay una interpretación de la policía. Entonces tenemos un enigma, pero tenemos un enigma que además está en conflicto, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdad que hay que descubrir en la novela? Bueno, son 2 verdades, ¿no? Una, qué fue lo que efectivamente pasó, pero además, qué fue lo que efectivamente pasó con el otro robo. Hay 2 robos, o sea, hay una duplicación, digamos, que genera también una cosa, me cuesta esto porque no quiero spoilear tampoco, ¿no? Contar los detalles y eso. Pero dicen que está mal. Yo no sé, pero dicen que está mal. Entonces ahí hay un elemento interesante. No digo que sea único ni totalmente singular, pero sí hay un hallazgo en ese problema clásico del policial, que es que haya un enigma y que haya que desarmar ese enigma. Esto lo del enigma y el secreto, digamos, lo decía muy bien Piglia, ¿no? En su texto sobre la prosa. Él explicaba esto, ¿no? Este funcionamiento del enigma y el secreto. Y acá hay una cosa como doble, ¿no? Entre un enigma y hay un secreto también, ¿no? Que están jugando ahí, están como empujando la trama. Entonces eso me parece que es una cosa, que Ed logra, como cuenta la historia, en la propia historia, lo soluciona bien y está muy bueno en la novela, ¿no? Cómo opera eso, ¿no? Del enigma y el secreto y el conflicto que se va generando en torno a eso. Ya está, no voy a decir más nada. El otro elemento que me parece importante de la novela es la estructura. No es una novela que está... que no es mérito de él, aviso. No es mérito de él. Él mismo lo dijo en una entrevista, así que ahora no te podés decir. Lo tenés anotado, lo tenés que agradecer. Él va a agradecer, después les cuenta quién tiene la culpa de todo esto. Pero digamos, hay una estructura interesante. Me cuesta un poco decir esto sin adelantar algunas cosas. Capaz que no lo digo, ¿no? No conviene no decirlo. Pero hay algo en la estructura que es muy importante. Es decir, hay un núcleo del texto que no está al principio, está en el medio.
y que uno va como llegando a ese momento. Y después que pasa ese momento, después la historia sigue, ¿no? Y se va develando el enigma. Entonces ahí también hay como dos enigmas. El primero, que es cuando se llega a ese momento central, y el segundo, que es cuando se resuelve. ¿Ah? Y la resolución, y esto también me parece que es mérito de la estructura, la resolución no nos deja tranquilos, no es una resolución que nos deja tranquilos, porque hay un policial que nos deja tranquilos, ¿no? Dice, bueno, está un asesinato, qué sé yo, o sea, se descubre quién es el asesino al final, terminó el problema. Bueno, acá no es tan fácil, ¿no? Esta novela no es tan fácil. Es decir, sí se resuelve el enigma, pero no te deja tranquilo, digamos, cómo se resuelve, ¿no? Y se resuelve también con esta estructura dual de que hay una mentira de por medio. Entonces, bueno, vieron que no dije nada, ¿no? No conté ningún detalle. Estoy haciendo un esfuerzo enorme. Un verdadero académico. Ahí está, bien aburrido y bien no dice nada, dice de todo sin decir nada. Pero bueno, esto también me parece un gran mérito de la novela. O sea, el hecho de tener un trabajo en la forma, trabajo también, obviamente, no es el único, no es el primero, no voy a decir esas cosas porque es tipo como un lenguaje gastado, ¿no? Esa cosa, oh, sí, maravilloso, no, o sea, está bien trabajada, está bien escrita y está además bien estructurada como para generar en nosotros, en los lectores y en las lectoras, quiero saber más, quiero saber qué fue lo que pasó, ¿no? En ese sentido la estructura funciona muy bien y está muy equilibrada, es decir, las tres partes grandes, después hay un epílogo, en fin, pero los tres grandes bloques de la novela están equilibrados, más allá de que puedan tener más o menos capítulos en cantidad de páginas, por decirlo de ese modo, esas tres partes están bien equilibradas también desde ese punto de vista. Entonces, nada, me parece que por ahí también hay un robo perfecto y hay una estructura, no voy a decir perfecta porque es raro eso, pero funciona y es simétrica, digamos. El otro elemento, yo acá lo marqué como los paisajes, ¿no? Hay unos paisajes humanos, me gusta usar esa idea, digamos, ¿no? Hay unos paisajes humanos y hay unos paisajes, hay unos lugares, de eso que a veces llamamos como de una manera demasiado general el interior, ¿no? Que nada, también es parte de las virtudes que tiene la novela como tal, digamos, ¿no? Esta cosa ciertas zonas, digamos, oscuras de la vida cotidiana, la prostitución, las whiskerías, ambientes en ese sentido, pero también el bro, el banco, la plaza, ¿no? Hay todo un mundo ahí que se va como dibujando en la novela, un mundo social y que a mí me parece que, digamos, me pasa lo mismo con un poco con la novela de Pedro Peña también, ¿no? Esta cosa de el pueblo, las novelas de Pedro Peña, no solo la que se hizo película, digamos, todos conocemos más o menos bien, que es esta cosa de, bueno, el pueblo del interior y la lógica, ¿no? Que en realidad esconde también conflictos que no son conflictos, digamos, de provincia, digamos, sino que son cosas densas, ¿no? O sea, que no son solo, bueno, el gerente del banco y que le gustan las menores de edad, y en fin, un poco, sino que hay algo denso ahí, una disputa también por la interpretación de lo que pasó, pero también hasta les diría, hasta una disputa con el capital financiero, digamos, hasta pensar un poco eso, ¿no? Esa cosa de, pará, este tipo que es gerente de un banco en realidad representa algo que es más que un mero gerente de un banco de una ciudad del interior, ¿no? Entonces, bueno, no voy a decir más nada porque ahí ya largo algunas cosas que tienen que ver con el conflicto. Y bueno, otro elemento, me quedan dos, ya termino. El otro elemento es esto que ya adelantaba un poco con esto de los paisajes humanos, que es la cuestión del conflicto que se plantea en la novela. La novela es un enigma y plantea un conflicto. Que
que, digamos, se tiene que resolver, como decía, con dos enigmas, ¿no? Es decir, por un lado, ¿qué pasó en ese robo? Por otro lado, ¿por qué hubo un asesinato brutal? ¿No? Entonces, bueno, ahí se da un poco vuelta el mundo, se invierte un poco el mundo, ¿no? La ley no juega para descubrir la verdad, juega para otra cosa. Y quien juega para descubrir la verdad es un periodista de cuarta, digamos, perdón por el vasco, que le gusta tomar vino y le gusta escuchar a Iron Maiden, ¿no? Es como medio raro eso, es un detective un poco extraño, pero no es un detective, tampoco es un periodista. Entonces, ahí creo que también, está bueno eso, cómo se va planteando ese conflicto y cómo se va desarrollando en la novela. Por último, el punto, otra cosa que me parece súper interesante es esto, el vasco, ¿no? La persona que viene a resolver el enigma. Es un periodista y que le gusta el Maiden, como dije, entre otras cosas, ¿no? Le gusta Citarrosa también, es como medio como una persona un poco extraña, digamos, está en un límite ahí entre que le gusta Citarrosa y le gusta... Por otra parte, sí, hay algo de eso, sí, es como la trampa haciendo, ¿no? Unas décimas o algo de eso. Sí, es verdad eso. Pero bueno, ahí hay algo interesante también, el vasco como no hay novela policial que no tenga alguien que resuelva el enigma, así que ahí lo tiene que hacer. Y justo lo viene a hacer este hombre que la verdad deja mucho que desear desde el punto de vista moral. pero bueno, nada, ahí me parece que también hay una virtud de la novela que es mostrarnos una especie de antihéroe, digamos, que está tratando de saber la verdad. Entonces ahí me parece que también tiene una virtud. Nada, yo dejo por acá, felicitar a Ed porque realmente es digamos, publicar la novela en esta colección, publicar su primera novela en esta colección, con todo lo que dije al principio, creo que es algo que ya da para celebrar, pero creo que además, como pasa siempre, ¿no? Es decir, ahora lo que necesitamos es la próxima, ¿no? O sea, yo se lo escuché decir a Diego Ricó, ¿no? Es decir, le tenemos que pedir al artista la próxima obra, no atarlo a lo que ya escribió, ¿no? Sino pedirle, no exigirle así, no te vengo a decir mañana publicar la próxima novela, pues si no se arma lío. Pero sí esto de decir, bueno, ahora está el debut hecho, ahora queremos más, ¿no? Así que está, eso. Esperemos a la próxima. Muchas gracias. Le pedimos la próxima, pero compren esta también, ¿eh? O sea, que si no la próxima se hace más difícil. Es todo un proceso. Bueno, qué bueno que yo no me hice un punteo. Imagínense si yo hice un punteo súper detallado y venía Alejandro y me lo hacía pelota. Veía así todo el punto. Entonces estaba bueno. Uno va escuchando y va viendo a ver por dónde puede complementar un poco. Fue muy completo, además, desgraciado. Primero, algo que me parece que no comentamos, pero creo que es de rigor, hablando de Cosecha Roja, me parece que, sin desmerecer, por supuesto, la labor de Martín Fernández, hay que destacar a Marcela Saborido, que es no solamente la cabeza, la líder de esta colección, sino el alma de esta colección. O sea, me parece que la labor que ha hecho Marcela en estos 15 años es algo excepcional. Y trabajar con ella siempre, lo sé por experiencia propia, pero también él, es siempre un placer, es una persona no solo encantadora, sino una lectora atenta, que siempre tiene una devolución, que siempre tiene un comentario. Así que me parece que es importante eso, acotar. Cuando él y yo no nos conocíamos, solamente por redes sociales, para que no se hable tan mal de para que no se hable tan... Sí, eso delata nuestra edad con tanto público joven. Hoy día tendríamos que haber dicho, nos intercambiábamos TikToks, pero nadie nos va a creer. Exacto, no, pero nos teñimos, es para darle... éramos, claro, cruzábamos unos comentarios en Facebook, hablando sobre todo de cine, y un día me escribe por un privado y me dice, che, ¿vos te animás a leer un libro
que yo escribí. Yo sabía que le hacía cuentos porque había visto algún posteo tuyo, no había leído ninguno porque soy un desgraciado, pero le digo, sí, dale, pasámelo, y la verdad que incluso creo que te hice una devolución muy rápida de una primera lectura de que él me decía algo como si la novela estaba bien, era básicamente, lo cual obviamente yo no soy quien para decirlo ni que sí ni que no, le puedo decir, a mí me gustó, que fue lo que dije de inmediato. Y había una serie de cosas que me gustaron en esa primera lectura, que releyéndola ahora para la presentación las volví a encontrar y me parece importante quizás comentarlas. Recién Alejandro hacía un repaso muy atento de lo que es la literatura policial en Uruguay, que es verdad, si bien hay ejemplos en el siglo XX, son escasos. Él mencionaba a Federici, entre otros. Yo diría que en el momento que la literatura uruguaya adoptó las mejores maneras, a decir de Paco Ignacio Taibo II, un escritor mexicano policial, del neopolicial latinoamericano. Paco Ignacio siempre dice que en un momento dado el policial en Latinoamérica dijo, bueno, ya está, yo no escribo de un detective en Chicago porque no estoy en Chicago. Él escribe, en el caso de Paco Ignacio Taibo, escribe las aventuras de un detective muy raro llamado Héctor Velasco Arán Shane en el DF, que es una ciudad muy rara. Entonces las novelas de él son espectaculares. Hay una serie en Netflix, y son Vagos, que es una muy buena adaptación de las primeras 4 novelas, donde cuenta su realidad. Y otro tanto se puede decir, no sé, por ejemplo, de Luis Sepúlveda en Chile, con las novelas de Heredia Detective, que transitan todas en Santiago y son un fresco de la ciudad de Santiago, con la dictadura recién terminada, y todos sabemos que una dictadura recién terminada sigue siendo una dictadura todavía presente. Entonces las novelas giran sobre eso. En Argentina hay muchos ejemplos, pero me viene a la mente Juan Sasturain, el creador de Echenique, o como se presentaría el propio detective, Echenique, porque suena más gringo y es más fácil venderte como detective. Y todos esos personajes y todas esas novelas hablan del policial, el policial negro, ¿verdad? El policial ese que abandonó los crímenes que eran un misterio, 8 sospechosos, y había sido el coronel Mostaza con el candelabro en la cocina. Eso quedó. Y todos giran sobre lo que el policial negro ya en la década del 20 en Estados Unidos había asumido la identidad, que era hablar de la sociedad. Lo habían hecho Hammett, lo había hecho Chandler, lo hicieron muchos otros después, no viene al caso. Pero lo que sí hicieron, en palabras del propio Chandler en su ensayo El simple arte de matar, sacaron el crimen de los salones ricos y lo llevaron al callejón. Y me parece que todos estos policiales que yo menciono lo llevaron al callejón nuestro, a los callejones que nosotros podemos conocer, podemos transitar. Acá en Uruguay me parece que el principal exponente, el que para mí hizo ese salto, capaz que alguien viene y me dice fulano, y como siempre debe tener razón también, pero para mí es Henry Trujillo, que en el momento de que, yo lo recuerdo con 15 años, leer El Vigilante, que es una gran novela policial, y descubrir que vos podías ambientar tu policial en Melilla, y que podía ser la historia de alguien que pasaba, era el sereno de una fábrica que veía un crimen y en lugar de denunciarlo empezaba a chantajear a los que habían cometido el crimen. Porque no solamente estos policiales, y ahora llego al de él, porque ustedes verán que todo esto es un prólogo hacia el de él, no solamente hablan dónde ocurre, sino cómo ocurren. Y ahí me parece que, como el policial, como todos los géneros, a medida que pasa el tiempo va evolucionando y va enriqueciendo y va generando variaciones, empieza a jugar aquello que decía Georges Simenon, el creador de Maigret, que empieza a importar mucho menos el cómo o quién hizo el crimen, muchas veces el quién incluso está, como un poco pasa en la novela, se ve del principio, sino el por qué. Simenon decía que en algún momento dado, hablando de la sociedad parisina de los 40, ¿no? Pero mejor dicho, la de posguerra en realidad, por qué el crimen ocurría era para él mucho más fascinante de quién o cómo. Y creo que todo eso, todo este proceso, se empieza a ver en la colección Cosecha Roja en general, justamente cuando Alejandro mencionó, no cabe duda de que él dialoga tanto con Pedro Peña como con Rafael Massa, aunque Massa no va tanto para el interior, pero todas sus novelas giran mucho sobre una idiosincrasia histórica, temporal y una coyuntura. En el caso de Rafael es muy importante la dictadura, pero en el caso tuyo es muy importante un entramado de poder y de corrupción estatal, podríamos decir. O sea, que no está tan franca y visible, pero como bien decía Alejandro, enseguida la vislumbrás.
Y todo esto fue lo que yo encontré en esa primera lectura. Cuando me llega la novela de Ed, que sí, por supuesto, tuve la gentileza de pedirme comentarios y trabajamos juntos y fue muy grato poder decir que yo ayudé a que esta novela exista, ya había todo esto que les estoy contando, ya estaba incorporado. Yo estaba leyendo una muy buena novela policial, pero que era una muy buena novela policial latinoamericana, que era una novela que hablaba de temas nuestros, y que no quiere decir esto que no la puede leer un chino y entenderla, porque así como nosotros leemos, no sé, las aventuras de Mankell, el comisario sueco de... Perdón, Wallander, Mankell es el escritor. El comisario sueco Wallander en, no recuerdo, es Malmo, no, básicamente lo tiene, es lo mismo. Pero me parece que es muy importante para el policial negro que habla de la sociedad, que hable de nuestra sociedad. Y si bien la novela de Ed funciona también como una pieza de entretenimiento, porque eso no es menor, es una novela muy divertida de leer, al mismo tiempo nos está hablando del aquí y ahora, nos están hablando de un aquí y ahora que pasa, como decía Alejandro, en un borough, en una ciudad del interior, con personajes reconocibles, con situaciones reconocibles. Alcanza a mirar las denuncias a ciertos intendentes de ciertas capitales, de cierta ciudad del interior, como para ver que estos casos se dan una y otra vez, y que además el por qué ocurre lo que ocurre tiene un lugar fundamental. Obviamente hay algunos, la expresión sería lugares comunes, pero la expresión es peyorativa, pero en realidad, permítanme, no, es como el famoso desprecio por el cliché. El cliché está mal cuando está mal usado. Cuando el cliché está bien usado, fluye y ni te das cuenta, porque justamente está bien usado. Él gira en el entorno, no de uno, sino de dos, pueblo chico, infierno grande. ¿Y qué está pasando en esos lugares? Y me parece muy particular, y ahí me sumo a las palabras de Alejandro, la figura de quién va a ser nuestro eje conductor. O sea, ¿a quién vamos a ir siguiendo para resolver esto? Que es el personaje del Vasco. Para mí no es menor, y también viene de la mano de ese neopolicial que estos escritores que yo mencioné en algún momento hicieron como una especie de trabajo, un ensayo, y hablaban. No es menor que así como la novela negra europea actual gira sobre policías, no es menor que en Latinoamérica nosotros nunca giramos sobre policías. Y no voy a caer en el lugar común de ay, todos los policías son corruptos, todos los policías son malos, porque me parece una estupidez, no funciona así. Pero sí es cierto de que vos podés construir una historia donde el orden se restablece, ahí me parece que está lo que decía Alejandro al respecto de la inquietud que te deja al final de esta novela. El orden se restablece cuando un oficial de ese mismo orden lo restablece, porque es parte de ese orden que vuelve a fluir. Y claro, yo me lo creo en Suecia, y me lo creo en Grecia, y me lo creo, no sé qué me va quedando, en Italia con Camilletti, que en realidad ahí el orden fluye medio de los tropezones porque los tanos se parecen bastante a nosotros. Pero es muy difícil creértelo cuando vos conocés la realidad de tu país, que ese orden vuelva a ser tan adecuado como cuando parecía. En realidad el orden está roto antes que empiece este caso, antes que empiece este crimen. Y justamente todo lo que Ed va perfilando son fotogramas de ese orden roto que vos vas viendo a medida de que la novela avanza. Y por eso no es posible que la justicia, por así decir, llegue de la mano de un personaje que no es policía. La figura del detective privado es más complicada porque acá en Uruguay el detective privado existen, como no, pero suelen girar sobre todo a casos de divorcio y cosas así. Sería muy raro que de hecho sería ilegal, no se lo permitiría a la policía, no tendría permiso que un detective privado fuera a ver qué pasó en el robo ese de verdad. Por eso yo creo que caemos, porque yo también lo he hecho, en la figura del periodista, que es el que nos va quedando como, y digo que nos va quedando y cada vez uno va mirando lo difícil que es ser periodista en los tiempos que corren y lo difícil que es ser esa voz que supuestamente denuncia todo lo que ve que está mal y lo difícil que va a ser policial. Yo encontré una figura, te la puedo regalar si querés, que ya la usé una vez, que es el investigador de seguros, que la usé en una película, y es un muy buen detective que trabaja por el Estado. Es un personaje también amoral, porque en realidad lo que el tipo quiere es no pagar el seguro que le toca pagar y por eso investiga. Y todavía tienen que investigar un poco, pero es verdad, cada vez... O si no, podés hacer la que hace Regerman en una gran novela, es horrible recomendar otra novela, pero es de la misma colección, Vampir de Regerman, que quienes investigan son las víctimas. Y es una enorme novela policial.
Me parece que la figura acá, centrado en el vasco, que es quien por trabajo va investigando, te diría que de todo lo que está en tu novela, el único inverosímil que encontré es que le pagan por investigar. Algo que yo como periodista creo que no me ha pasado nunca jamás en la vida. No, está visto que el vasco tiene unos talentos que a mí nunca los tuve. De hecho, no se me escapan, jamás los tuve. Y sí, bueno, es que en algún momento dado me parece que el juego del personaje es que huele que ahí hay algo y cree que a cambio de lo que consiga va a conseguir luego dinero. Y ojalá así sea, porque estoy de acuerdo con Alejandro, quiero más aventuras de este, o desventuras, porque no va quedando muy claro, de este personaje. Y ahora, para no seguir hablando nosotros, yo creo que me gustaría hacerte un par de preguntas. ¿Qué te parece? Yo tengo que decir algo, no sabía que ¿Cuánto del Ed, que también viene del interior, está en esta novela? ¿Cuánto es memoria emotiva, recuerdo, y cuánto es invento? O sea, sin spoilear además, te lo pongo así de difícil. Sin spoilear, todo pasa entre Fragmentos y Mercedes. Hagan la experiencia de irse a un jazz en la calle en Mercedes, 10 días de enero, 40 grados a la sombra, humedad y sin viento. ¿Viste esta visita del mar? Eso no hay allá. Entonces, esa cuestión del calor que hace, eso es memoria emotiva. Los pocos montevideanos que han ido cada tanto en eso, Francisco me decía la primera vez que fue, viejo, y no había aire acondicionado cuando vos no había nada. Creo que eso es mucha memoria emotiva. Después la otra cosa está en eso, de saber para qué lado va cada calle. Porque la calle del interior, para la calle del interior, hay muchos interiores en el Uruguay. En 33 vos pegás vuelta en U en la plaza y no pasa nada. En Mercedes, por una calle vas y por otra volvés. Están todas flechadas. Por una vas, por otra volvés. No tenés cómo perderte. Después te tiran a estudiar Montevideo, te querés matar. Pero creo que esas cosas sí hay. Y después, si hay algo, es esa memoria emotiva de... Mira, yo me crié en un pueblo donde a las 2 de la mañana la difusora pasaba, y esto es verdad, un tango y una de los guaguancó. Un tango y una de los guaguancó. Un tango y una de los guaguancó. De 2 de la mañana a 6. Y capaz que por alguna razón, allá hay una que vive en Mercedes adoptada y sabe que es verdad, por alguna razón, capaz que lo último que habías escuchado era, no sé, un tema de Iron Maiden, porque estabas escuchando una radio en Montevideo y cuando se te perdía la señal te iba para ahí y entrabas en esa lógica. Entonces, que Citarrosa conviva con el heavy metal, el punk no llegó a Mercedes, pero el metal era parte del asunto, eso estaba ahí. Eso es memoria emotiva. Pero luego tenemos al vasco, que es como una especie de la pata montevideana del asunto. ¿Cuánto de él hay ahí? A mí me molesta mucho igual esa de, esto es autobiográfico, yo sé que no hay nada de él en el vasco. Pero ¿cuánto hay de la mirada de que ahora, aquel que vivía en Mercedes ahora está en Montevideo, mirándolo de fuera? Hay mucho de... Sí, vamos a brindar. Al vasco le gusta mucho tomar vino. Para conciliar más amigos. Bueno, también, pero nada, supongo que si hay algo es como ese tránsito de la vuelta al pueblo de uno, que es como... porque nunca es el mismo. Nunca es el mismo ni la primera vez, ni la segunda, ni cuando estás 10 años sin ir y volvés. Te encontrás con eso de que todo está siempre igual, pero todo está siempre cambiado. Que es muy Montevideo también, pero viste que si sos del interior, Montevideo casi que te parece una metrópoli. Después vas para Buenos Aires y decís, ay Dios, qué provincia que son. Pero creo que hay eso, ¿no? Del tipo que va de afuera y al principio no agarra todos los códigos, pero como tiene un poquitito de calle sabe que hay algún código, que no todo es necesariamente lo que parece. Creo que eso sí hay. ¿Pensás presentarla en Mercedes? Sí, claro, Está bien. En esa vuelta. Esperemos que no, igual no creo, porque es como amable dentro de todo con Mercedes, que no te pase, no sé, la de Fontana con el crimen de Toledo, o la de Trujillo con ojos de caballo en Mercedes, donde, bueno, digamos que después no les gustó mucho el perfil que se hacía de la ciudad. Además parece que no, si bien cambió los nombres, el pulpero era el pulpero, ¿viste? No había mucha chance de que, no había dos, o sea, no había forma.
Bueno, la verdad yo no creo que tengamos que seguir orbitando y tratando de no spoilear. Lo mejor que pueden hacer es leer esta novela, porque van a encontrar lo que acá con Alejandro hicimos como una especie de somero repaso. Yo les puedo asegurar que es una novela muy entretenida, reitero eso, porque para mí es fundamental entender que si bien tiene una carga de reflexión y un pienso muy importante, es muy divertida de leer. Los personajes son muy complejos y tridimensionales, todos ellos, te diría, incluso las víctimas. La estructura que bien mencionaba Alejandro además te permite ir yendo para atrás y para adelante en esos personajes e irlos conociendo, a veces incluso después de que hayan encontrado su destino final. Y tiene, además, yo creo, y con esto cierro, la honestidad de ser una orgullosa novela policial negra uruguaya. Porque como bien mencionaba Alejandro, todavía estamos en ese momento donde algún escritor que no suele publicar en Cosecha Roja o no suele publicar género, porque sigue medio a contramano del resto del mundo. Acabamos de mencionar que Mankell, que Camilleri, que Macaris, tipos que son los bestsellers del mundo y consagrados en todos los eventos literarios que haya. Acá sigue siendo como medio vergonzoso si escribís policial, ciencia ficción, horror, es como que... Y entonces lo que decía Alejandro, yo estaba pensando en la cantidad de contratapas que he leído de fulano de tal, en la contratapa te dice, utilizando los recursos y herramientas del policial. Y yo me nerdo, digo, pero eso es un policial, hay un muerto, investiga quién lo hizo. Entonces, ¿qué otra cosa hace que no sea un policial? Entonces, para mí, también, entre todos los méritos que tiene, yo creo que Un robo perfecto es una novela orgullosa de su condición de género, y eso yo lo celebro particularmente. Muchas gracias. El humor que vos decís, para mí es muy él. Sí. ¿No? Capaz que para los que no lo conocen por ahí no escuchan, pero hay un tono irónico. Como bautizarlo Un robo perfecto cuando todo sale pantufla. Claro, claro. Pero nada, eso, solamente me había olvidado decirlo y creo que también es importante porque es verdad lo que vos decís. Es una novela que hay momentos que la ríe del tono irónico, del sarcasmo. Es muy él. Creo yo. Ahora van y la devuelven. Ahora la devuelven, ¿sabés qué? Mejor no. Bueno, nada, buenas noches, primero que nada. Yo he estado en un montón de presentación de novelas y de libros de poesía, pero nunca estuve en una presentación de un libro mío. Entonces, no sabría qué decir. Como no sabría qué decir, y acá hay... Es horrible, porque hay gente que fue estudiante conmigo hace 15 años, hace 2 años, y que tuvo clase conmigo hace 5 horas. Es terrible. Y entonces pasa una cosa que es, todo el mundo sabe que yo en clase improviso montones, y esta vuelta agarré y anoté, porque si no voy a meter la pata. Y en realidad vengo a decir 2 cosas nomás, que es muchas gracias, muchas y gracias, pero como agente distinto. Primero a Rodolfo y Alejandro por la generosidad de venir a presentar. A mí me pasó una cosa terrible que fue, lo invité a cada uno como sí, es el Ale, sí, es Rodolfo, me dio para adelante con la novela, vamos, me va a decir que sí. Y después dije, pucha, se conocerán, les complicará la vida, claro, todas esas cosas. Claro, y yo sé, y a mí me entraron todos los miedos del mundo, ¿viste? Entonces, gracias a los dos por estar, por haber leído. Rodolfo cuando la leyó me dijo, esta parte de acá quizás sea el capítulo mejor escrito, esto no va. Y me lo sacó limpito. Y tenía toda la razón del mundo. No me va a doler toda la vida, voy a conseguir que me lo publiquen como cuento. Obvio, con otro cuento. Primera cosa, era un cuento en sí mismo antes. Eso es un primer agradecimiento. Después, no, nada, después a los primeros lectores, además de Paola. Paola es la responsable de la estructura, porque además es la que me instaló esa cuestión de, bueno, a ver, esto tiene que tener una estructura. Esto arrancó de un cuento y después la idea es un cuento filo alargado, no es una novela. Y bueno, la señora trabaja de hacer estructura.
Entonces, gracias, mi amor, por todo ese trabajo. Al lado de eso, sí, trabaja de encontrar estructura en lo que dice la gente. A Francisco, que fue el primero que la leyó. Me acuerdo que la primera impresión del último borrador, me acuerdo que lo imprimí y se lo llevé, y el tipo me dijo, pa, está bueno. Entonces, cuando un tipo de 18 años te dice, pa, está bueno, es como, pucha, si saltó una barrera generacional, así que gracias por eso, Fran. Después, cuando me mandaron ya la maqueta, se lo di a leer a Tadeo Fraga, que está acá adelante, y este es el guacho que va a estudiar novela policial en Uruguay, porque ya lo hace además, en serio, y organiza cosas en el IPA. El año pasado estuviste vos y esas vueltas, es de los que andan esa vuelta, es un poco eso. Están estudiando no, pero no sabemos cómo. Entonces también ese agradecimiento. Después a Francisco y Violeta, a Francesca, a Fede, a Pedro, esos últimos tres son los hijos de Paola, no los míos, que se han bancado eso de Paola corrigiendo, Paola diciéndome, no, mira, esto no, esto sí, esto acá, esto allá, y además haciendo una cosa preciosa que hizo Paola, que fue que me dijo, ahora se la mandás al santulo ese, a ver qué tal. Entonces eso me parece que es importante. Después un agradecimiento enorme a Marcela, sigo sin conocerla a Marcela. Marcela Saborido es la responsable de que haya 40, y de las que leí de las 40, que son como 25, están todas buenas. Y esto dicho en serio, es como alguien dedicado a eso, es realmente de agradecer. A Martín por la confianza, porque no sé dónde está, porque tengo la luz ahí. Por la confianza, en serio, gracias. Porque además, que estemos acá fue como toda esa cosa, ¿viste? Todo el tránsito que hay entre, bueno, creo que está, y que llegue acá, hay una parte importante que tiene que ver con eso, y me parece que eso está buenísimo. Agradecerle a la gente de acá, de lo de Silverio, por el lugar. Me parece que es un lugar muy vasco, ¿no? Martín me preguntaba, che, ¿te parece? El vasco es de estos lugares, ¿viste? Es como de ahí. Me parece que eso también es importante. Y después a todos ustedes, en particular a Maxi de Benedetti, que durante 3 años sostuvo con Martín Lamadrid y conmigo La Máquina de Contar, que era una locura de hacer un cuento por semana. Todavía siguen colgados ahí, sigue pagando el dominio, porque hay que pagarlo todos los años. Me acuerdo que Ale en algún momento nos presentó ahí en algún evento que hicimos y eso. Y es como la gente que te da para adelante en escribir. Y después eso, agradecerle a todas. Mi chiste es, yo quiero una que diga Un robo perfecto, segunda edición. Es una novela que está bastante linda de leer, se lleva. Yo me divertí mucho escribiéndola y me divertí mucho leyéndola ahora, esa cosa de a ver cómo queda en papel. Eso es una cuestión. Y la otra cuestión, el chiste es una preciosa novela para regalar, muchos ejemplares. A todo el mundo, nada como un buen policía. Yo me crié leyendo la colección Robin Hood y Séptimo Círculo, que se llama, en verano. En verano uno lee estas cosas. No porque sea literatura de verano, sino porque en verano es cuando uno tiene tiempo para leer. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Yo me emociono en esas cosas porque aparte hay desde gente que hizo el liceo conmigo hasta gente que fue mi directora y... Pucha, tengo 3 ex jefas acá. Por eso esto se incluye todo y porque, no sé, idea, o vienen a cobrarme alguna falta en algún momento. Y nada, gracias a todo el mundo. Brindamos ahora, hay novela ya, y después los que tengan ganas nos vamos por ahí al otro lado, tomamos otra, cenamos. Nada, muchísimas gracias a todos y hasta ahí llegué.